Estimados amigos, como saben, desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos un compromiso firme con la formación gremial. Es una primera aproximación dentro del canal Epistemidosa. Llevamos ya varias semanas poniendo a prueba el conocimiento o verdad absoluta en el sentido platoniano del término de lo ya contrastado con evidencias demostrables y científicamente probadas. Sin embargo, y como no podría ser de otra manera, aplicamos una simbiosis de libertad de cátedra a los expositores en los que la dosa y su definición del conocimiento, la subjetividad pero empírica evidencia, pueda convertirse en última instancia en episteme universal con sus alocuciones. Queremos seguir profundizando en el aprendizaje gremial y a partir de esta semana incluimos y anexamos otro nuevo canal en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law. DIT-Talk son monográficos ad personam, por tanto, con disertantes fijos y temáticas específicas como los derechos humanos, la ética, la justicia constitucional, el derecho internacional y otras materias que irán ensanchando el Legal Thinking Based Learning, enfrentando nuevos desafíos a través del pensamiento crítico y el pensamiento creativo y el aprendizaje a través de las disertaciones de nuestros ilustres ponentes. Esperamos que este apotegma se convierta en entendimiento independiente, incentivando el aprendizaje profundo y relacionando ideas y conceptos con mayor facilidad. Por el camino, además de incidir en un pensamiento crítico y creativo que entendemos que mejorará la inteligencia emocional y las actitudes globales en beneficio de la comunidad legal internacional. Muchas gracias y salud, mucha salud. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Sagastume. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogado y notario. Especialista en Derechos Humanos, finalizados los cursos y la tesis del doctorado Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en Derechos Humanos del Consejo Superior de Universidades Públicas de Centroamérica. Especialista en Derecho Social. Finalizados los cursos del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático titular de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Odontología, USAC. Catedrático titular de los cursos, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Estados de Excepción en América Latina y el Rompimiento Constitucional, de la sede central y de Cobán Alta Verapaz. Catedrático de la Escuela de Formación de Líderes Afrodescendientes en Derechos Humanos con el curso, Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos La Ceiba, Honduras. Miembro del Consejo de Facultades Humanísticas de Centroamérica. Vocal de la Junta Directiva del Consejo de Administración del Aporte a la Descentralización Cultural de Guatemala. Coordinó los programas de Derechos Humanos del Consejo Superior Centroamericano de Universidades Públicas. Publicó 22 obras sobre derechos humanos para el sector docente en Centroamérica, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Asesora en forma ad honorem a las organizaciones del pueblo maya, Foro Maya y Centro de Estudios de la Cultura Maya. Asesor de la Organización Negra de Centroamérica. Entre sus publicaciones, se encuentran Introducción a los Derechos Humanos, libro de texto de varias universidades, Editorial Universitaria USAC Guatemala 2008. Curso Básico de Derechos Humanos Editorial Universitaria USAC Guatemala 1998. Cuentos para Vivir en Paz. Curso Infantil de Derechos Humanos, Editorial UNICEF, Piedra Santa Guatemala 1998, obligatoria para la educación primaria de Centroamérica. De la Editorial Cesuca San José de Costa Rica destaca. Derechos Humanos Proceso Histórico 1994. La Carta Internacional de los Derechos Humanos 1994. Medios de Comunicación Social y Derechos Humanos 1994. Seguridad Democrática y Derechos Humanos en Centroamérica 1994. Tratados Internacional sobre Derechos Humanos, Nivel ONU 1994. Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, Nivel OEA 1994.
Tratados internacionales sobre derechos humanos nivel organismos especializados de la ONU 1994. Derecho internacional humanitario y derechos humanos 1997. La protección internacional de los derechos de la niñez 1997. Los derechos de los pueblos 1997. La Organización de Naciones Unidas y los Derechos Humanos 1997. Todos somos iguales, Editorial Cholsamaj Guatemala 2006. Mujer y Derechos Humanos, Editorial Aprofam Guatemala 1996. Los Derechos Reproductivos de la Mujer, Editorial Aprofam 1996. El arte de hablar delante de un público, Editorial Educativa Guatemala 2012. Síntesis histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Editorial Rectoría Universidad de San Carlos de Guatemala 2010. Síntesis histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Editorial Rectoría. Universidad de San Carlos de Guatemala 2010. Vamos a iniciar el primero de estos 4 programas digitales sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Y vamos, en primer lugar, a agradecer al doctor Antonio Tejeda, el relator general de la Federación Interamericana de Abogados FIA, por este excepcional trabajo que nos permite crecer como seres humanos, tanto en nuestra parte espiritual como en nuestra parte mental. Vamos a iniciar un poco utilizando la mayéutica socrática, contestando algunas preguntas que por lo regular me hacen en diferentes regiones. Y como a veces me corresponde dar clases en países musulmanes, tengo que respetar profundamente esa maravillosa religión, como me pasa en mi continente americano con el cristianismo. Pero la primera pregunta que me hacen es, ¿por qué el tema de derechos humanos tiene tantas denominaciones, tantos nombres? Algunos le llaman derechos del hombre, otras personas le llaman derechos fundamentales, derechos humanos, derechos de gentes. ¿Se refiere a los mismos derechos? Sí, son los mismos derechos humanos, pero son nombres históricamente dados. Por ejemplo, en 1500 o en el siglo XVI se utilizaba derechos de gente y se estaba empezando a manifestarse sobre los contenidos de estos derechos. Luego después, cuando se aprobó en 1948 en la ciudad de París el primer documento mundial de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, primero nació con el nombre de Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero la mujer, que ya estaba organizada en la Comisión Jurídica de la Mujer en la ONU desde 1946, dijo, no estamos de acuerdo, porque no son derechos del hombre. Eso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, eso ya no es cierto. Eso ya cambió. Entonces, no estuvieron nada de acuerdo con ese nombre y propusieron el nombre de derechos humanos, que era más globalizador, si ustedes quieren. Entonces, la ONU, hasta 1952, por resolución 1552, le cambiaron el nombre a esa declaración y ahora se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. Los nombres van cambiando, pero vamos a ver los fundamentos filosóficos. Y el fundamento filosófico nos dice qué son los derechos humanos. Y en materia de derechos humanos, cada autor quiere poner un nuevo fundamento filosófico, pero solo hay 2. El primero es el ius, naturalismo racionalista. El ius se hizo un vínculo que unifica, pero ordenado por la sociedad. Naturalismo son los derechos naturales del ser humano y el racionalismo son los filósofos racionales del siglo XVII de Inglaterra. Y el otro fundamento filosófico es que los derechos humanos no nos los da nuestra dignidad, sino el estado donde vivimos.
Mi maestro, don Joaquín Ruiz Jiménez, de la Universidad Complutense de Madrid, nos decía que los dos fundamentos deben de ser válidos y utilizados al mismo tiempo. Ahora bien, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo primero dice, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ahí está incluida la palabra dignidad. Entonces, veamos un poco qué es dignidad, porque por todos lados la gente la menciona, pero aclaremos qué es esa palabra. Hace 2400 años, el filósofo Aristóteles, griego, nos decía que hay tres reinos nada más, el mineral, el vegetal y el animal, pero dentro de esos tres reinos, dentro del vegetal y el animal, hay tres grandes grupos. En primer lugar, los vegetales, los árboles, a los cuales se abraza, todos los vegetales en general que son seres vivos, que respiran. Ese es el primer gran grupo. El segundo gran grupo son los animales irracionales. A veces cuando nos equivocamos decimos, ay, metí las cuatro. Quiere decir de cuatro patas. Entonces, ese es el segundo grupo. Pero hay un grupo, dijo Aristóteles, que ya tiene una dignificación superior, el dignare, que por el hecho de ser seres humanos tenemos ciertos derechos que nos corresponden por el mismo hecho de ser seres humanos. Entonces, esas personas, esos seres humanos que ya tienen esa dignidad, es porque son racionales y porque tienen una espiritualidad y, como dice en este artículo primero, una conciencia. Entonces la dignidad es un grado superior sobre los vegetales y los animales irracionales. Entonces la dignidad quiere decir que somos seres que tenemos razón, conciencia y somos seres espirituales. Creemos en Dios. Entonces, vamos a empezar a decir, ¿cuándo surgieron esos derechos humanos? Bueno, han estado presentes en la historia de la humanidad. Se han encontrado cilindros antiquísimos, donde ya se, como el de Ciro el Grande, que ya se habla de ciertos derechos que poseen determinado grupo de trabajadores, porque antes había esclavitud. Y vamos a ir hablando sobre este tema porque es importantísimo la historia de la humanidad en la protección de la dignidad del ser humano. Entonces, estos seres humanos que ya tienen esa dignidad somos nosotros y nosotras, hombres y mujeres. Y por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos ciertos derechos. Como dice mi gran amigo, el doctor Antonio Pérez Luño, de la Universidad de Sevilla, los derechos humanos aparecen como un conjunto de facultades e instituciones que van a concretar en cada momento histórico las exigencias de la dignidad, de la libertad, de la igualdad y que deben de ser protegidos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Entonces, vamos a empezar diciendo que los derechos humanos son normas jurídicas. Pero ¿qué diferencia tiene esto de la norma jurídica con la norma moral? La norma moral dice, Marco Antonio tiene que dar estas clases con corbata, pero si no la traigo, solo hay una sanción moral. Pero si es norma jurídica, quiere decir que tiene que ser cumplida obligatoriamente. Y si no se cumple, tiene que haber una sanción para la persona que no la haya cumplido. Y si no hay sanción, aparece la impunidad, especialmente en Guatemala, donde nos avergüenzan. La impunidad es cuando no hay esta sanción. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el segundo capítulo de este tema, cómo van surgiendo los derechos humanos, especialmente vamos a hablar de la Carta Magna de 1215. Y esta Carta Magna, por ejemplo, nos dice que antes de ella, el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra nos decía que los derechos
del monarca eran divinos, pero que también esos derechos de gentes o derechos humanos ahora se los daba Dios a la persona. Y si lo da Dios, ya no somos sujetos, solo somos objetos. Entonces, los seres humanos ya no somos objetos, ni siquiera de Dios. No, somos objetos, no puede ser, somos sujetos. Y dentro de ese campo vamos a empezar a analizar cómo se clasifican estos temas de derechos humanos y libertades fundamentales. El primer gran campo que la ONU clasifica son los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho a ir de un lugar a otro y regresar sano y salvo, el poder expresarme libremente. Todos esos derechos tienen un valor que le da contenido y es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque el Estado tiene que dar todos los espacios para que podamos ejercer libremente nuestros derechos humanos. Tiene que buscar que no nos maten, que protejan nuestra vida, que podamos expresarnos libremente. Todos esos derechos tienen una protección que se llama la Policía Nacional. Es una guardia civil para proteger estos derechos humanos. Desafortunadamente, en muchos países todavía esta policía está controlada por el ejército y el ejército tiene otra función. Entonces vamos a ir analizando despacio estos temas. El segundo gran campo de los derechos humanos son los derechos de libertad, que llamamos como los derechos políticos, pero tienen el fundamento de la libertad. Por ejemplo, el participar en un partido político, el ser candidato, el poder ejercer el derecho al voto, el derecho de, bueno, todo eso tiene que ver con los derechos políticos y esto tiene un valor que es la libertad. En el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano dice la libertad es la capacidad de actuar siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona. Y los límites deben de estar en la ley. Y en cada constitución política vamos a encontrar esos derechos ya garantizados por cada Estado, que garantizan nuestra dignidad, que no se nos afecte. Luego el tercer gran campo es lo que tiene que ver con los derechos económicos, con el dinero que tengo en esta cartera, con mi salario, con lo que puedo comprar, con lo que puedo adquirir. Todos esos son los derechos económicos y tienen un valor que le va a dar contenido que en mi criterio debe de ser el valor del siglo XXI, porque estamos muy rezagados. La igualdad. La igualdad es el gran problema ahorita a nivel mundial. El racismo cultural, la discriminación étnica, todo esto son ofensas a los derechos humanos de pueblos enteros. Luego tenemos los derechos sociales. Y de los derechos sociales vamos a hablar fundamentalmente de dos derechos. En primer lugar, el derecho a la educación. En el artículo 26 dice toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita y la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad integral. La personalidad integral es todo lo que somos, los factores caracteriológicos, temperamentales, la experiencia vivida, todo lo que hemos vivido, etcétera. Eso es nuestra personalidad. Y la educación nos tiene que desarrollar, despertar todas las cualidades y dones que tenemos. Eso se hace a través de la educación. El segundo es el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El tercero es que se debe de promover amistad y comprensión entre los grupos étnicos y religiosos de cada estado. Y ahí tenemos una deuda social muy grande en tantos países. Y el último objetivo de la educación es que se debe de fomentar la paz a nivel mundial. Y este es un proyecto de las Naciones Unidas.
El segundo derecho importantísimo, especialmente en tiempos de pandemia, los derechos a la salud de la población. Esto va a cambiar. Antes, en cualquier programa de gobierno encontrábamos primero la economía, ahora ya no. Después de esta experiencia tan dolorosa, vamos a tener el derecho a la salud como fundante de todo un programa de gobierno. Luego tenemos los derechos culturales. Hoy, por ejemplo, en Guatemala es 12 Can, la serpiente, es el calendario sagrado maya, y eso es nuestro. Todos los que amamos al pueblo maya podemos utilizar todos esos campos culturales que nos dan, pero dentro de esos 5 campos que aparecieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos, le preguntaron en el 48 a mi maestro Héctor Grosses Piel, uruguayo, si habían derechos colectivos o todos eran derechos individuales, y se acordó, según el informe de él, que en la Constitución de México de 1917, en el artículo 3 de la educación y el artículo 27 del derecho al trabajo, son colectivos. Y además se encontró que en la Constitución de Weimar de 1919, ahí aparece por primera vez en la historia de la humanidad que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Vea usted cómo ha ido cambiando en beneficio. Entonces, si los derechos culturales también tienen el valor igualdad en los derechos de los pueblos, lo que le va a dar contenido es la solidaridad, porque en materia de derechos humanos, ustedes pueden colocar en cada valor determinado campo. Y en materia de los derechos de los pueblos, es el sujeto de esos derechos, la colectividad, pero al mismo tiempo la persona. El primer derecho de los pueblos que apareció en los pactos internacionales, que en el próximo capítulo vamos a hablar de ellos, aparece el artículo primero, que es común en ambos pactos internacionales, el artículo a la libre determinación de los pueblos. Y ese derecho muchas veces se habla de auto. Y cuando hablamos de auto, quiere decir que cada población tiene el derecho a hacer su propio gobierno, su propia ideología. Pero en este campo se tiene que ver que el derecho a la solidaridad, por ejemplo, a libre determinación, no solo es uno de los 14 puntos del presidente Wilson previo a la Segunda Guerra Mundial, sino esto ya es posterior. Y el derecho a la libre determinación es más amplio, porque no solo se ocupa de determinar libremente el sistema político, sino también el económico, el social y el cultural. Vean la importancia. Luego, los derechos, por ejemplo, al medio ambiente sano, que está tan dañado en todos los países del mundo, esto va a ir cambiando. Entonces, dentro de esos 6 grandes campos, se habla que los derechos humanos tienen ciertas especificidades, ciertas características, que todos los derechos van hacia eso, pienso. En primer lugar, todos los derechos humanos son para todas las personas en el mundo. No hay un grupo de personas que estén fuera. Es para todas. Pero hay veces que me preguntan, ¿pero usted le quiere dar estos derechos humanos a los delincuentes? Les digo, todo el mundo tiene esos derechos. Y a los privados de libertad, todo el mundo tiene, solo que los derechos de libertad ya no lo van a tener porque están privados de libertad, pero hay derechos humanos que se conservan. Entonces, este es un mensaje de amor, es un mensaje de alegría. Esto protege a toda la humanidad en general. Y vamos a ir viendo cómo en la Carta Magna del año de 1215, imagínense ustedes, ¿hace cuánto tiempo? Ahí, antes de esa Carta Magna, si este servidor estaba casado y fallecía, mi esposa no podía tener
la herencia de este servidor, sino ella pasaba como propiedad con todos mis bienes a mi hermano o a un pariente. Es decir, las mujeres eran cosas, eran objetos, y eso ha ido cambiando afortunadamente. Ustedes van a encontrar que en la Carta Magna, por ejemplo, el artículo 40 dice: a nadie negaremos, a nadie retardaremos el derecho a la justicia. Y sin embargo, en mi Guatemala, la impunidad cada vez se hace más clara. Y en estos temas vamos a ir viendo, pero es un proceso histórico de esa dignidad, porque luego Tomás de Aquino, un filósofo italiano que nace en el año de 1215, él le propone a la Iglesia Católica que utilicen el concepto de Aristóteles sobre dignidad. Al principio no querían, pero después consideraron que era el camino correcto y aceptaron, y desde entonces, desde a los 46 años, porque él muere a los 49, a los 46 años logra que la Iglesia Católica acepte el concepto de dignidad, y esto es lo que tenemos inmerso dentro del tema de derechos humanos. Estas son las generalidades, porque también es necesario decir, como alguien me pregunta, pero ¿estos derechos humanos pueden ser renunciables o no? No se puede. Si yo le digo a usted, le vendo mi derecho a la vida por $500, no se puede. Son inembargables. No se pueden ni vender ni se pueden comprar. Además tienen otras características. No prescriben. Los tenemos durante la vida que tengamos. Y esto estamos hablando del valor de la dignidad de la persona humana. Cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia toda esa protección necesaria. Después, cuando les leí el artículo 1 de la Declaración, que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Por eso es que les digo, mis hermanos, mis hermanas, mucha gente me pregunta, pero ¿usted a qué iglesia va? Hay que ser muy respetuoso, porque cuando hablamos de las religiones, hablamos de la parte más sagrada de cada persona. Cuando estoy, por ejemplo, en un país árabe como Marruecos dando clases, me encuentro que ahí la religión son los musulmanes, el Islam. Y el Islam es una palabra que significa sumisión. Si hubiera nacido en Marruecos sería maometano, pero nací en Guatemala, donde la religión predominante es la católica y la cristiana. Entonces, esa es la religión de este servidor. Pero lo tenemos que ver con nada más con el respeto debido, sin molestar a nadie, porque el tema de derechos humanos, vuelvo a insistir, es un mensaje de amor. Es un mensaje de mucho respeto a cada persona, pero derecho humano que no se conoce, decía el expresidente de Costa Rica, mi gran amigo, ay Dios mío, un gran personaje, don Rodrigo Carazo Odio. Él decía, derecho humano que no se conoce, derecho humano que se pierde. Entonces tenemos que estudiar, pero con mucho detenimiento, cuáles son los derechos que nos corresponden. Y vamos a ir encontrando que tenemos una serie de problemas con este tema. ¿Por qué? Porque a ningún gobierno del mundo, a ninguno, este tema es tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque limita el poder de ese gobierno. Imagínense ustedes cuando le dijeron al rey Juan Sin Tierra en 1215 en Inglaterra, hay derechos que no nos puedes quitar, porque Dios nos los da, y al decir que Dios nos los da, está diciendo que seguimos siendo objeto. Y vamos a ver que hasta es en 1776, cuando se dice que somos libres e iguales.
Recuérdense ustedes todo lo que hemos luchado para que ya no haya en estos momentos esa vergüenza que llamamos la discriminación, el racismo, todas esas cosas que nos hacen daño. Ahora bien, hay países donde hay una separación entre la iglesia y el Estado, como en el continente americano, como en el continente europeo. Eso es la mayoría. Hay otros países donde la religión se ha convertido en la ley, como en los países musulmanes, por el Corán, que es una obra increíblemente maravillosa, como mi Biblia. Pero tenemos que empezar a respetar a cada religión, porque todos tenemos el derecho de tener una religión y de cambiar de ella si queremos. Fundamentalmente, estos temas tienen mucho que ver con cada persona y con las colectividades. Cuando este servidor me desempeñé como presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y al ver la corrupción imperante en mi estado, en el 2015 llegué a la casa presidencial donde estaba el general Otto Pérez Molina y le pedí la renuncia por corrupto. Y lo tenemos en la cárcel. Este es un planteamiento de dignidad, porque creo que la profesión de abogado debe de ser la punta de lanza para romper esa impunidad, para romper esa corrupción. Los abogados, hombres y mujeres, debemos de tener esa misión, de dar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor a toda la población, pero fundamentalmente un proyecto de carácter a favor de las libertades del ser humano para que se conserve intacta la dignidad de cada persona. En el próximo capítulo vamos a ver cómo se han ido desarrollando desde antes de la Carta Magna hasta llegar a este momento. Y posteriormente, en el tercero, vamos a hablar sobre cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal. Porque de estar dando clases sobre este tema, pues ya se me quedaron. Entonces les voy a decir de dónde viene cada artículo, cómo nació cada artículo, para que crezcamos adentro de nosotros. Porque como dicen son hombres sabios, mujeres sabias, es más grande adentro que afuera. Por eso es que lanzo en esta primera oportunidad ese mensaje de amor, de esperanza, de ternura, especialmente a la niñez. Y les voy a hablar ya en el último capítulo sobre las metodologías que he encontrado para dar a conocer estos temas a través de estos programas. Pero si vamos a trabajar con la niñez, ustedes, por ejemplo, ahorita han estado 30 minutos con este servidor. Un niño o una niña no puede. Y antes de irme les quiero decir que en 1980 lancé la propuesta que cada vez que diga niño, diga niña. Cada vez que diga hombre, diga mujer. Casi todos los presidentes de Centroamérica me han dicho, Maco, ¿y hasta dónde querés llegar con el lenguaje? Yo les quiero decir que del lenguaje no sé mucho. Sé muy poco. Pero tengo 4 hijas. Y no es posible que la mujer no aparezca. La Real Academia Española no le agrada este planteamiento, pido disculpas, pero ha servido para que la mujer enfatice en el gran avance. Y les voy a decir antes de irme que es la mujer la que tiene en sus manos en estos momentos, desde 1945 con la creación de la ONU hasta el momento, la promoción de estos temas. Es un gran honor. Que Dios los bendiga y continuamos en la próxima charla. Muchas gracias, muy amable.